Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Soler, Rocío, saludamos. ¿Cómo andan? Hola, Rocío. Flor, Marita, Luis, ¿cómo estás, Luis? Hola, hola, Soler. Damián, Damián Flores, Karen, Salina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Fabiola, Marita, ¿cómo andan? Bueno, ahí se está uniendo Cintia, eh, Clau Z4, vamos a saludarlo. Nicolina, ¿cómo andan? Bueno, dentro de poco, dentro de un ratito, estamos por empezar también el primer curso de laboratorio de análisis clínicos, que ha sido un suceso. Bueno, se han anotado mucho, les agradezco un montón. Así que dentro de una horita y media, una hora, ya estamos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos empezando el, el curso de análisis clínicos. Así que vamos a desarrollar ahora en un ratito. Así que bueno, estoy esperando que entren. ¿Qué tal? Ricardo, Sulamita, Santos, eh, Fau, ¿qué tal? Ahí saludo. Mariela, ¿cómo andan? Andy, Carolina. Bueno, un ratito más, esperamos que se unan. Bueno, les comento, bueno, hoy es un lindo día. Vinieron los lindos, lindos días. Está por venir la primavera el lunes. Así que bueno, estamos entrando en la época del clima más lindo. Seguimos padeciendo esta pandemia de COVID, pero bueno, esperemos que todo pase. Estamos todos esperanzados que todo se termine, esta pandemia tan larga. Y hola, Erika, Maneiro, Erika creo que es. Lorena, Leti. eh, bueno, les agradezco que estén ahí escuchándome. Así que bueno, el tema de hoy ya saben que es el tema de Chagas. Hola, ¿qué tal? Marcelo Menéndez. Buenas tardes. Bueno, el tema de hoy va a ser Chagas. Vamos a hacer una charla interesante. Eh, Mientras ya les digo, nos preparamos. Hola, Salina Fabiola de San Juan. Qué lindo. San Juan, linda provincia. Eh, Así que sí, tenemos chicos de distintos lugares, seguidores de distintos lugares. Así que, bueno, esta patología afecta a algunas provincias de nuestro país en particular, algunas provincias del norte de nuestro país. Están bastante afectadas por esta patología conocida como enfermedad de Chagas, ¿sí? De la cual vamos a hablar hoy. Hola Débora, Maggie, Mónica. Hola, buenas tardes, Graciela, ¿cómo te va? Loretoli, ¿qué tal? Leo los nombres como los tienen puestos ahí, ¿no? Minas Saint Durich. Yo puse como en esa época yo usaba pelo y vos color negro. Sí, puede ser. Eh, Gabu, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Así que ya vengo, ¿eh? Esperen un minuto. Bueno, ahora volví. Bueno, ¿qué tal, Nora? ¿Cómo andás? Mónica,
¿Cómo andan? Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Va, así ya después me puedo preparar bien para el curso que tenemos ahora dentro de un ratito. Bueno, vamos a hablar hoy del Chagas. El Chagas es una zoonosis, así se conoce, ¿no? Este tipo de patología es endémica porque es de determinadas zonas. Es una parasitosis, es producida por un parásito. Eh, el parásito se conoce como Trypanosoma cruzi y el vector, el que lleva ese parásito y nos infecta, es un artrópodo, un insecto. Hola, ¿qué tal? Qué guardia, Jessy. Bueno, espero que tengas buena guardia, estés bien. Cristian, mi amigo Cristian. Bueno, es una zoonosis que afecta casi a 7 a 8 millones de personas en el mundo, en Latinoamérica, ¿sí? Y 21 países de Latinoamérica, México, Brasil, zonas de Argentina. Bueno, somos muchos los países que están afectados por este parásito, que les vuelvo a decir, el parásito se llama Trypanosoma cruzi. Brasil, ¿qué tal? Paulo Enrique de Brasil, bienvenido. Espero que entiendas el español. Hablo un poquito de portugués, no mucho. Bueno, afecta a 7 8 millones. Brasil es un país afectado. Brasil tiene una peculiaridad también con respecto al contagio, porque en Brasil tenemos una forma de contagio de este parásito diferente, vamos a decir, a la forma de contagio que nosotros. Hola Liliana, ¿cómo te va? Ahora nos vemos en el curso en un ratito. Tiene una forma de contagio distinta o no tan común como la que generalmente es la forma de contagio de este parásito, ¿no? Bueno, el nombre científico del artrópodo, del insecto que lleva al parásito, al Trypanosoma cruzi, se llama Triatoma infestans, más conocido como vinchuca. ¿M? Es un insecto que tiene una zona para picar y tiene como a los costados unas alas todas contorneadas entre blanco y negro. Eh, es un insecto de hábitos nocturnos, es un insecto que vive en las grietas de las casas de adobe. Generalmente afecta más a la gente que más humilde, más pobre en nuestro país, en el norte de nuestro país. Es una enfermedad hay veces un poco olvidada. La Organización Panamericana de la Salud trabaja muchísimo, la Organización Mundial de la Salud también trabaja muchísimo. Y bueno, le digo, son como 7 8 millones en 21 países de Latinoamérica que están afectados por esta patología producida por este parásito que está a su vez adentro de un insecto, ¿no? Un artrópodo que se conoce como vinchuca o Triatoma infestans sería el nombre científico. Este parásito que les estaba diciendo, este Trypanosoma cruzi, pasa por distintas, vamos a decir, distintas formas parasitarias como pasan todos los parásitos. Y aparte, este parásito hace ciclos, ¿sí? Todos los parásitos hacen ciclos. A veces hacen ciclos en el ser humano, ciclos en el ser humano y un intermediario, un huésped intermediario. eh, el parásito hace un ciclo en este caso particular del Chagas, este parásito hace un ciclo en el insecto, ¿sí? En la vinchuca, y hace otro ciclo en el ser humano, ¿no? O en otros mamíferos también, porque este parásito vamos a saludar acá a Marcos. Bueno, y tienen como nombres raros, vamos a decir, forma de nombres raros, este parásito, de acuerdo a dónde se encuentra, tiene nombres raros y formas que son diferentes. El parásito como que adopta distintas formas. Un nombre, vamos a empezar, son tres nombres del Trypanosoma cruzi, de acuerdo a dónde esté, de acuerdo a cuál sea su forma parasitaria, dónde esté parasitando. La primera forma se llama A mastigote. A mastigote. Es redondo, es ovalado, es la forma reproductiva cuando la vinchuca nos pica, nos pica y nos inocula el parásito. En la zona de la inoculación, el parásito se reproduce en esa forma conocida como A mastigote. Esa es una de las formas reproductivas. La otra forma es el epimastigote, que el epimastigote está en el tracto digestivo
de la vinchuca se reproduce en el tracto digestivo de la vinchuca, ya esa forma parasitaria ya no es una forma parasitaria redonda o ovalada, sino que ya tiene una forma alargada, tiene como una membrana ondulante, tipo como un flagelo. Tiene aparte este parásito, esta forma parasitaria llamada epimastigote, tiene un sector como un redondito que es una mitocondria. Es una mitocondria donde hay DNA mitocondrial que se llama kinetoplasto. Ese kinetoplasto está, obviamente que esta forma parasitaria, el epimastigote tiene un núcleo. Este kinetoplasto está delante del núcleo. Sí, está en la parte anterior al núcleo. Y tiene un flagelo se llama más membrana ondulante. O sea, esas dos características del kinetoplasto, núcleo y membrana ondulante, es bastante característica de este epimastigote que está dentro del aparato digestivo de la vinchuca, ¿no? Dentro del Triatoma infestans estaría la forma esta. Después tenemos otra forma, la tercera forma de este parásito se llama tripomastigote, que se encuentra en la sangre de los mamíferos, en la sangre nuestra si estamos infectados, y que también puede encontrarse en la vinchuca porque es la forma infectante de la vinchuca, eh, tripomastigote. O sea, el epimastigote se tiene que transformar en tripomastigote para poder infectar. Y todo esto ocurre con una forma de ciclo, ¿no? O sea, en la vinchuca dijimos que en el aparato digestivo teníamos el epimastigote, ¿no? Lo tiene en su intestino. Cuando el insecto pica, ¿sí? Cuando la vinchuca pica, ya ese epimastigote se transformó en tripomastigote. Pica, acuérdense que es un insecto, la vinchuca, un artrópodo hematófago, se alimenta de sangre. Entonces pica, es de hábitos nocturnos, recuérdenlo, pica y en el momento que pica, defeca, ¿sí? Elimina materia fecal. Como dijimos que en la materia fecal está la forma parasitaria, en este caso va a estar como tripomastigote, entra de esa forma a, eh, la herida donde picó. La herida que picó generalmente a veces pasa desapercibida y a veces hace una zona inflamatoria bastante grande conocida como chagoma. Si tiene, este insecto durante la noche tiene tendencia a picar a veces en el ojo y produce un edema en el ojo todo muy hinchado. Ese síndrome fue descrito hace muchos años por la gente que estudió esta enfermedad. Se llama síndrome de Romagna, ¿sí? Ese ojo todo hinchado, edematoso, característico de la picadura en esa zona de este insecto. Bueno, una vez que ya picó, en la zona donde picó y depositó su materia fecal, la persona se rasca y al rascarse lo que hace es la picadura, mete el parásito que estaba en la materia fecal del insecto, lo mete dentro de la herida. ¿Sí? Lo mete dentro de la herida. Y en la herida se transforma en la forma redondita que yo les había dicho, la forma de infectante redondita. Empieza a multiplicarse en esa forma que se llama A-mastigote. ¿Sí? Así se reproduce en la zona de inoculación. Como A mastigote, como A mastigote, se multiplica, después se diferencia nuevamente a tripomastigote, pasa a la sangre, en la sangre lo encontramos como tripomastigote, en la sangre el ser humano se encuentra con la forma flagelada en forma de tripomastigote. Tenemos que tener mucha suerte para encontrarlo en la infección aguda, al parásito en esa forma. Y ese tripomastigote puede migrar hacia determinados tejidos. Un tejido donde le gusta migrar el tripomastigote es al corazón. Y en el corazón vuelve a transformarse, no es un trabalengua, vuelve a transformarse en amastigote, que es la forma que él se reproduce. Y ahí esa reproducción de ese amastigote en el tejido cardíaco va a producir un daño cardíaco característico de la fase crónica de esta enfermedad. O sea, ya el tripomastigote está en la sangre, o sea que si una vinchuca sana pica a esa persona que está infectada por el tripomastigote, la vinchuca pasa a infectarse también. Y así se cierra todo el ciclo, ¿no? Como ven, es un ciclo que el parásito cumple tanto en la vinchuca como en el ser humano, ¿sí? La forma de epimastigote es característico del Triatoma infestans y la forma de
a mastigote es la forma característica de la zona de picadura donde nos picó la vinchuca, ¿no? Serían las características. Bueno, es una enfermedad que produce cuando produce la picadura, produce una patología como un cuadro gripal, ¿sí? Un cuadro gripal, produce un cuadro con adenomegalias, con algunos ganglios, fiebre, pasa desapercibida en general, salvo que tengamos, esos síntomas bastante característicos del edema en el ojo, que les dije se llama síndrome de Romaña, el chagoma, la zona de inoculación. Bueno, ¿cuáles son las vías de infección? Obviamente que la vía de infección más importante es la vectorial, que es cuando nos pica la vinchuca infectada, ¿sí? Cuando nos pica el triatoma infectado. Otra forma de contagio que es muy importante, y es muy importante estar atento a ese tema, es la forma vertical, ¿no? La forma vertical que se contagia en el embarazo de la madre embarazada al bebé que se está gestando, ya que este parásito se puede reproducir dentro de la placenta e infecta al bebé que se está gestando. O sea que existe un Chagas que se llama Chagas neonatal, que es muy importante controlarlo porque tiene tratamiento y entonces es muy importante estar atento, sobre todo en mujeres chagásicas. Es muy importante controlar este tema. Después otra vía de contagio que saben, porque saben ustedes que en el banco de sangre nosotros con técnicas de serología buscamos el tema de la presencia de anticuerpos para el Chagas, es en la vía transfusional, la vía de transfusiones. Esa es otra forma de contagio. Otra forma de contagio es trasplante de órganos, obviamente. Y bueno, les había dicho que había una forma de contagio, les había dicho que había una forma de contagio que es bastante característica ya vi que había un chico que era de Brasil, que saludó recién. Hay una forma de contagio que es bastante común en determinadas zonas de Brasil, sobre todo hay una población bastante importante de infectados por esa vía, que no tiene ni que ver con ninguna de esta vía, que es la vía de contagio digestiva, ¿sí? Que esa vía de contagio digestiva se atribuye a ciertas características de, de formas sociales o formas de alimentación o de determinadas culturas que consumen determinado tipo de alimentos. Y sobre todo en la zona de la Amazonia, el tema del consumo del jugo de caña, o sea, no sé si alguna vez tomaron jugo de caña que lo pasan por esa máquina que lo exprime todo, que es muy dulce. Bueno, si no se hace bajo condiciones de seguridad, puede ser que dentro de la caña esté la vinchuca con su materia fecal infectada. Entonces, cuando ese jugo de caña se ingiere, la vinchuca, el parásito, no la vinchuca, el parásito, el Trypanosoma cruzi, puede ingresar por esa vía, por la vía digestiva. Otro jugo que se toma mucho en Brasil es el jugo de azaí. También, si no tiene las condiciones de pasteurización, de control bromatológico y todo, esa fruta que es muy consumida en Brasil, el azaí, también podría transmitir el Chagas por vía digestiva, ¿no? Que es otra de las vías. Entonces, vías de contagio, vectorial, que nos pique el insecto infectado, vertical, de madre embarazada chagásica a hijo que se está gestando, transfusional por una transfusión, tanto en fase aguda como en fase crónica, trasplante de órganos, hay que tener mucho cuidado con los trasplantados porque los trasplantados son inmunosuprimidos, y la última forma de contagio que les conté, que es bastante común en la Amazonia, en Brasil, es la vía digestiva por consumo de jugo de caña que no esté en buenas condiciones o por consumo de esta fruta llamada azaí que se come de muchas formas. No sé si ustedes estuvieron en Brasil, ya saben que es una fruta muy consumida de distintas formas. ¿Qué fases de enfermedad tiene esto? Como todas las enfermedades, el Chagas tiene una fase aguda y una fase crónica, ¿sí? La fase aguda es la que yo les comenté, que es bastante asintomática, pasa desapercibida, salvo que existan ese tipo de lesiones, ya sea chagoma o síndrome de Romaña, en la picadura en el ojo, eh, pasa bastante desapercibido. Después tenemos una forma de Chagas, que es un Chagas crónico, ese
Chagas crónicos se dividen en dos tipos de Chagas crónicos, con sintomatología y sin síntomas, o sea, con síntomas y sin síntomas. Sin síntomas, el paciente no parece que no tuviera nada, porque ya acuérdense que el Chagas se alojó en algunos órganos nuestros, fundamentalmente en el corazón, y si no produjo ninguna lesión todavía, no va a tener manifestaciones. Después sí tenemos el Chagas crónico con manifestaciones clínicas, con sintomatología demostrada. Aproximadamente un 30% de los pacientes infectados van a desarrollar un Chagas crónico sintomático, donde lo más característico de este Chagas, gracias Karen, lo más característico de este Chagas sintomático es la presencia de daño en el corazón, ¿sí? Una miocardiopatía dilatada, una cardiomegalia, un corazón muy grande, una insuficiencia cardíaca, muy importante, que termina haciendo fallecer a los pacientes no por el parásito en sí, sino por esta alteración orgánica, ¿no? Esta miocardiopatía que produce arritmias, fibrosis en el corazón, cardiomegalia, alteraciones en el electrocardiograma. Entonces produce toda una serie de alteraciones que llevan a la muerte del paciente. La mayor parte de los pacientes chagásicos se terminan muriendo de una miocardiopatía dilatada, ¿no? Requieren ir a trasplante cardíaco muchas veces. Acuérdense que en la zona de infección, entonces, el parásito cuando infecta en la fase aguda va a producir una reacción inflamatoria con lesiones celulares y fibrosis. Y acuérdense el síndrome de Romagna que les voy a decir. Así que con todo esto más o menos ya vimos todas las características, ¿no? El parásito, que el vector es la vinchuca, vimos todas las características. Bueno, vamos a nuestro tema, ¿no? Nuestro tema que es el laboratorio, ¿no? Nuestro tema, yo que soy bioquímico, nuestro tema es encontrar algún método para poder llegar al diagnóstico de esta patología o contribuir al diagnóstico de esta patología. Nosotros tenemos como métodos diagnósticos dos tipos de métodos, como pasa mucho en el laboratorio de inmuno, que son métodos directos y métodos indirectos. En los métodos directos, nosotros buscamos el parásito directamente, para lo cual nosotros tenemos que estar en la fase aguda de la enfermedad, ¿sí? Entonces, con los métodos directos nosotros buscamos el parásito y después con los métodos indirectos, obviamente, nosotros buscamos la respuesta de nuestro organismo a este parásito y la respuesta a este parásito es la producción de anticuerpos. Entonces vamos a usar técnicas para detectar anticuerpos. Vamos a los métodos directos. En los métodos directos tenemos la gota gruesa, que es ni más ni menos que poner la gota de sangre que puede ser desfibrinada entre porta y cubre y buscar en forma directa la presencia de los tripomastigotes, de los parásitos. Otro método se llama método de Stroud, ¿sí? Método de Stroud, que lo que se hace es hacer que la sangre coagule, ¿sí? En un tubo coagula. Cuando la sangre coagula, los parásitos se escapan del coágulo y pasan al suero. Entonces nosotros ese suero primero lo hacemos en una centrifugación a baja velocidad para que solo caiga debajo en el sedimento, quede en los glóbulos rojos. Ese sobrenadante lo volvemos a centrifugar a una velocidad más alta y ya en el segundo centrifugado, en el sedimentado, nos quedan los parásitos que los podemos tomar, poner entre porta, los podemos incluso colorear y los podemos mirar. Ese es el método de Stroud. Yo estoy concentrando también los parásitos. Después hay técnicas una técnica que se llama de micrométodo, que se puede hacer un micromatocrito, donde nosotros concentramos los parásitos. En el micrométodo puro lo hacemos en un tubo Eppendorf, con anticoagulante, con heparina, centrifugamos. Y después tomamos el Buffy Coat y en el Buffy Coat, que es la capa donde están los glóbulos blancos, en la interfaz entre el plasma y la capa de glóbulos rojos, buscamos también estos parásitos directamente bajo la observación del microscopio. También existe el micromatocrito. En el micromatocrito nosotros centrifugamos varios capilares, cortamos los capilares en la zona central, donde queda el Buffy Coat también, donde quedan los blancos, ahí quedan los parásitos, los colocamos entre porta y cubre y buscamos la presencia
de estos parásitos. También se pueden hacer cultivos celulares, hemocultivos, en un medio conocido como LIT. Ahí vemos los primeros en formarse en ese medio de cultivo LIT son los amastigotes, que después se transforman en epimastigotes. Después podemos, otro método directo es ir y buscar directamente, como está pasando, qué está pasando con el coronavirus, ir y buscar directamente el material genético que podemos buscar. eh, bueno, se pueden colorear con Giemsa, ¿sí? Ahí me están preguntando en el método de Stroud, se pueden colorear tranquilamente con Giemsa. Eh, en el, bueno, les decía, en el hemocultivo les dije la PCR, en la PCR, la reacción de cadena de polimerasa, nosotros buscamos el material genético del kinetoplasto. Acuérdense que este parásito tenía, ¿sí? El tripomastigote tenía una mitocondria, una única mitocondria con DNA mitocondrial y podemos buscar ese por PCR. No está súper estandarizada la técnica, pero se hace. También tiene un ADN satelital, el parásito ese también se puede buscar con la técnica de PCR porque tiene zonas codificantes particulares del parásito. Es decir, por la parte de biología molecular y buscar la forma. Y después hay otros estudios que ya lo hacen centros de referencia, como el centro que tenemos acá en Argentina, el centro Fatala, que es el seno diagnóstico, ¿sí? Que ya es una técnica muy especial, ¿sí? Donde se usan vinchucas vírgenes del parásito, alimentadas con sangre de paloma, se las coloca en una cajita, se hace que pique a través de una tela, como una especie de tela, ¿sí? El insecto pique a la persona, si la persona está infectada, la que se termina de contagiar es la vinchuca. Después esas vinchucas se matan y en el intestino se buscan los parásitos. Esa es una técnica que no se hace en los laboratorios comunes, se llama senodiagnóstico. Entonces, como métodos directos, gota gruesa, Stroud, el coágulo, micrométodo, micromatocrito, hemocultivo, PCR, senodiagnóstico. Vamos a los métodos indirectos que son de los que más se usan. Siempre en los métodos indirectos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud dice que para decir que una persona tiene Chagas por métodos indirectos, o sea, búsqueda de anticuerpos, tienen que ser dos métodos eh, positivos, dos pruebas por métodos diferentes positivos. Si diera una positiva y una negativa, debería recurrirse a una tercera prueba diferente para llevar al correcto diagnóstico. Y en el caso que de las dos pruebas de negativa, el paciente será considerado negativo. ¿Qué pruebas tenemos para los métodos indirectos? Tenemos una técnica muy conocida que se llama HAI, H-A-I, que es hema aglutinación indirecta. Se usa un lisado de epimastigote sobre glóbulos rojos de carnero, o sea, se pone el parásito, para los que no están en el tema, en glóbulos rojos de carnero, se le pegan, ¿no? La membrana está formulada, ¿sí? Esto nos vende el que produce el kit en un frasco gotero, nos manda los glóbulos rojos, todos que tienen parásitos pegados, en este caso tienen el epimastigote pegado. Entonces, imagínense, si yo voy a enfrentar a esos glóbulos rojos que tienen el parásito infectado, lo voy a enfrentar con suero del paciente, y el paciente tuviera anticuerpos contra el Chagas, estamos hablando de métodos indirectos, los anticuerpos se van a pegar a esos glóbulos rojos que están pegados con pedacitos del parásito y se van a aglutinar. Por eso se llama hemaglutinación indirecta, porque nosotros estamos aglutinando glóbulos rojos que fueron sensibilizados con antígenos del Chagas, ¿sí? En este caso del epimastigote y glóbulos rojos de carnero. Tenemos que tener, cuando hacemos estas técnicas, tenemos que tener en cuenta la presencia de una interferencia, que son, hola Romy, tenemos que tener en cuenta la presencia de interferencia, que son los anticuerpos heterófilos, que son anticuerpos naturales, que nos pueden dar falsos positivos, ¿no? Son anticuerpos que pueden reaccionarnos en la técnica, entonces muchas veces hay que absorber esos anticuerpos naturales, llamados anticuerpos heterófilos, hay que hacer técnicas eh, con mercaptoetanol, para degrados, generalmente son tipo IgM,
o absorberlos directamente con glóbulos rojos humanos, absorber el suero para eliminar esa interferencia de los anticuerpos heterófilos que nos pueden dar falsos positivos. Sí, eso es una condición que hay que tener cuando se hace la hemaglutinación. Pero la base de la hemaglutinación es esa. Glóbulos rojos de carnero recubiertos con los antígenos del Chagas, los enfrento al suero del paciente. Si se aglutinan, quiere decir que es positiva. Acuérdense que vamos a trabajar con diluciones, el suero se va diluyendo, nosotros vamos haciendo diluciones del suero, y el último tubo que nos da aglutinación positiva, es el título, ¿no? Habrán recibido informes que dicen 1 en 40, 1 en 80, 1 en 160, ¿sí? Bueno, el número ese es el último tubo que nos dio positivo, ¿sí? Ese último tubo que nos dio positivo lo llamamos título y se llama 1 en tanto, que indica la cantidad en forma semicuantitativa de anticuerpos, porque cuanto más anticuerpos tengamos, más vamos a tener que diluir y más alto va a ser, más alto va a ser ese número. La aglutinación, como se observa en la hemaglutinación indirecta, se usan unas placas en forma de U redondeadas, y cuando se terminó de producir la aglutinación, si no hay aglutinación se ve como un botón, como un punto rojo. Y si hubo aglutinación se ve todo como un deflecado, ¿sí? Abajo del pocillo, que nos indica que es positivo. Entonces nosotros vamos mirando. Tenemos que tener también en cuenta el efecto persona. O sea, altas concentraciones de anticuerpos puede ser que en las primeras diluciones nos dé negativo. Nosotros que somos bioquímicos tenemos que tener cuidado, porque nos puede dar negativo, porque tiene que haber un equilibrio antígeno-anticuerpo en estas reacciones que yo explico en mis cursos de inmunología para que se produzca el fenómeno de hemaglutinación. Después tenemos otra técnica que es aglutinación de partículas, ¿sí? Aglutinación de partículas de látex. Acá no tenemos el problema de los anticuerpos heterófilos como interferente. Después tenemos otra técnica muy usada también para el diagnóstico indirecto de Chagas, que es el IFI, la inmunofluorescencia indirecta. Nosotros tenemos improntas con el parásito, lo incubamos con el suero del paciente. Si el suero del paciente, hola Clau Pablo, si el suero del paciente tiene anticuerpos, se pegan, ¿sí? Se pegan al parásito, se lava, se agrega un conjugado, un segundo anticuerpo, que es una antigamma globulina humana marcada con sustancia fluorescente. Entonces tenemos parásito, se pegó el anticuerpo si el paciente tenía los anticuerpos, ¿no? Se pegó el anticuerpo, agrego el conjugado, se pega el conjugado hacia el segundo anticuerpo y me da fluorescencia. Esa fluorescencia positiva me indica que el paciente tiene anticuerpos. Después tenemos la técnica de ELISA, la técnica de enzima inmunoensayo. Hola, Clau. Ahora, creo que vos estás en el curso, si no me equivoco. Creo que al fin te anotaste, así que en un ratito nos vemos en el curso de laboratorio. Bueno, después la técnica de ELISA, que también, bueno, se usan antígenos recombinantes en el pocillo, ¿sí? Acuérdense que estas técnicas se pueden usar por placa o por... Ahí está, sí, me acordaba, claro. Se usa... bueno, gracias. Sí, somos un montón en el curso, somos como 70 personas, habrás visto en el grupo de WhatsApp. Bueno, después técnica de ELISA, que bueno, en la técnica de ELISA tenemos la placa recubierta con antígenos recombinantes, ¿no? El pocillo, el pocillo del strip o el pocillo de la microplaca. Y cuando nosotros agregamos el suero del paciente, si tiene anticuerpos se pega, después agregamos un segundo anticuerpo marcado con una enzima, se hace la técnica sándwich, se agrega el cromógeno, si da positivo va a dar una reacción de color, se agrega una solución de stop para frenar la reacción. Bueno, si nosotros obtuvimos colores positivos, si no hay color, es negativo. Es una técnica de ELISA. Por eso yo les decía que la Organización Panamericana de la Salud dice que por lo menos hacer el HAI y el ELISA, las dos pruebas tienen que dar positiva para considerar que un paciente tiene Chagas crónico positivo. ¿Sí? Dos pruebas, podríamos decir, HAI y ELISA. ¿Sí? También hay búsqueda de anticuerpos contra antígenos específicos, contra el F23, contra el F29, contra otros antígenos más raros. También hay esas técnicas que no son tan comunes. Pero bueno, las técnicas más comunes, como les acabo de decir, son la hemaglutinación indirecta, la ELISA, aglutinación de partículas,
Todas esas son las técnicas para la búsqueda de anticuerpos. Entonces vimos los métodos directos y los métodos indirectos. Acuérdense, los métodos directos los usamos para la fase aguda de la enfermedad, que es cuando está el parásito. Tratamiento. El tratamiento es con antiparasitarios, ¿sí? Bendinazol, nifurtimox, son antiparasitarios que se usan. Y acuérdense que, bueno, tiene que haber buenas políticas de- de titulación, ¿sí? Tiene que haber buenas políticas de titulación para considerar que podemos eh, sacar eh, el- podemos erradicar el Chagas. Tiene que haber buenas políticas de, de- en las zonas más endémicas para saber eh, la posibilidad de este Chagas. Sí, hay un corte de título que en este momento no recuerdo, un corte de título para el high, Esteban. Ahora después te lo mando por el directo, no recuerdo porque hacemos tantas técnicas de inmunología que no recuerdo bien el corte ahora. Eh, y sí, sí, el CMIA también, sí, sí, Carolina, sí. Eh, también se puede usar como técnica para esta enfermedad. Las técnicas que usamos nosotros son eh, ELISA y hemaglutinación indirecta. Bueno, tiene que haber un control en patología y acuérdense del tema del Chagas congénito, ¿no? El Chagas congénito en el recién nacido, los métodos directos son lo más importante en el tamizado del recién nacido para el tema de poder diagnosticar el Chagas. Sí, creo que con esto vimos todo. Sí, semilla también es una técnica que se puede usar. ¿Sí? Nosotros no la estamos usando en el hospital, usamos... eh, sí, el corte estoy casi seguro que es 1 en 16, pero no estoy entre el 1 y 16 y 1 32, no lo recuerdo ahora, no recuerdo el título de corte. ¿Sí? Así que, bueno, les agradezco un montón que hayan estado. Y bueno, para la gente del curso, nos vemos ahora a las 7 de la tarde. Les agradezco que hayan estado acá escuchándome. Eh, y bueno, vamos a armar seguramente otro Instagram en vivo para la próxima clase. Ahora eh, les mando, los que me preguntaron el corte del título que no recuerdo. No recuerdo si es uno en 16, uno en 32, el corte para la hemaglutinación directa. Así que bueno, les agradezco un montón que hayan estado acá, que me hayan escuchado. Pudimos pasar por toda la enfermedad. Así que bueno, muchas gracias por estar. Los espero en la próxima charla, en el próximo encuentro. Les agradezco un montón que hayan estado. Y así que bueno, que tengan un buen sábado, que tengan un buen fin de semana, que tengan una buena semana. Y a los que se anotaron en el curso, bueno, gracias. A los que se anotaron en el curso, los espero dentro de una horita y 20. Me tomo ahora un cafecito. Eh, sí, sí, es buena pregunta, Clau. ¿En un fruto de sangre se puede confundir para sí? Porque pertenecen a la misma familia. Son muy parecidos. Sí, sí, se puede confundir. Hay que tener el ojo muy sofisticado porque se pueden confundir. Bueno, ya que me dijeron toxoplasmosis, el próximo tema seguramente vamos a elegir toxoplasmosis. Sí, pertenece a la misma familia de la leishmania, el, el Trypanosoma cruzi. Así que sí, y es muy parecido al parásito. Sí, si vos yo no le puedo pasar imágenes acá en el Instagram, es muy parecido y se puede confundir en sangre con la leishmaniasis, que es otra patología que si quieren después más adelante hablamos, es cortita, también es producida por un parásito. Sí, se puede confundir tranquilamente. Bueno, les agradezco a ustedes que hayan estado acá, les mando un beso súper grande y a los del curso nos encontramos dentro de un ratito. Que tengan buen sábado, buen fin de semana, que tengan feliz día de la primavera el lunes, una buena semana y bueno, muchas gracias por estar. Les mando un beso súper, súper grande.